Aunque sentía que Ben me había abandonado en el atolladero, también estaba halagada de que estuviera lo bastante preocupado para querer que lo llamara cuando llegara a casa. No obstante, cuando lo llamé, me sorprendió oír lo que tenía que decirme. «Son esa pareja», dijo con voz suave. «¿Qué pareja?», solté. «Esa pareja que es una pareja hasta cuando no está siendo una pareja». «Pasaste 5 segundos con nosotros», argumenté. «Sí, y me bastó para ver que Nate y tú no han terminado. Tú estás indecisa, y hasta que sepas si quieres volver con él o no, creo que es menos probable que resulte herido si me quedo por completo al margen del fuego cruzado. Mira, me gustas de verdad, Olivia, así que si me equivoco y decides que él no es para ti, llámame». Y entonces me colgó. Pasé los días siguientes furiosa con Nate, no solo por el daño emocional que me había causado, sino porque mi cuerpo estaba tenso como la cuerda de una guitarra a punto de romperse desde su pequeña seducción verbal en un rincón oscuro del Black Medicine. Mi vibrador apenas lo alivió un poco. Idiota. La única buena noticia que recibí esa semana fue la mención casual de Jo de que Nathan estaba en casa y recuperándose bien, y de que Elodie y Clark iban a dar una fiesta para celebrar el embarazo de Joss. Jo sospechaba que Joss solo lo había aceptado para demostrar a todos que estaba contenta con el embarazo. Yo no estaba tan segura. Pensaba que la única persona que de verdad importaba a Joss era Brayden, y, por lo que había visto, él estaba contento y sabía que Joss estaba contenta. Pensaba que más que nada habían aceptado la fiesta porque significaba algo para Elodie. La otra buena noticia, y estaba convencida de que era una buena noticia, era el hecho de que Nate había dejado de llamar. Llegó el sábado y era la hora de la fiesta, y no había sabido nada de él desde nuestra conversación en el café. Eso estaba bien, significaba que tenía razón. Nate no me amaba. Había renunciado con facilidad. No me amaba. Eso estaba bien. Sí, eso es conveniente, caramelito. De acuerdo. Bastaría con decir que no estaba del mejor humor cuando aparecí en casa de Elodie y Clark el sábado por la noche. Ni siquiera los globos rosas y azules, los vestiditos de bebé decorativos con cintas graciosas, la tarta blanca mastodóntica con cobertura de crema de mantequilla rosa y azul, el champán helado y los canapés de aspecto delicioso lograron cambiar mi humor. Pero simulé que sí, o lo intenté. «Tienes mejor aspecto». Joss se acercó a mí cuando me acomodé en la esquina de la atestada sala con una copa de champán. Ella llevaba un vaso de agua en la mano. «Como tú». Y ella sí que tenía mejor aspecto. Parecía estar bien y contenta. «Me siento bien», dijo con una pequeña sonrisa, coqueteando en su boca cuando lanzó una mirada a su marido. Brayden estaba de pie al otro lado de la sala, hablando con alguien al que no conocía, pero sus ojos no dejaban de buscar a Joss. Brayden está un poco sobreprotector ahora. Pensaba que lo encontraría molesto. Me sonrió, pero la verdad es que no me molesta demasiado. Te asombraría saber hasta qué punto está dispuesto a llegar para hacerme feliz. Le lancé una mirada malvada. ¿Estás usando tu embarazo para sacarle favores irracionales a tu marido? Yo no diría que hacerle levantar a las 2 de la mañana para encontrar un supermercado abierto las 24 horas, que tenga helado de mi marca preferida, de chocolate y mantequilla de cacahuate, sea irracional. Se me salieron los ojos de las órbitas. ¿No le has hecho hacer eso? Joss resopló. No. Dio un sorbo de agua y sus pupilas centellaron de malicia. Pero voy a hacerlo. Me eché a reír, lo que atrajo las miradas de varias personas en la sala, y una de esas miradas me convirtió en piedra.
Nate había llegado, y tenía buen aspecto. Se había cortado un poco el pelo y llevaba barba de varios días. Vestía una camiseta de color rojo oscuro y tejanos negros. Nada especial, y sin embargo, lograba tener un aspecto lo bastante atractivo como para comérselo. De verdad que odiaba eso de él. Al cabo de unos segundos, nuestras miradas conectaron a través de la sala. Su expresión se tornó cada vez más distante y enseguida se volvió hacia Cam y Jo. ¿Qué? Mis ojos se estrecharon con indignación. ¿Me está ninguneando? Olvidé mencionar que vendría Nate, dijo Joss entre dientes. Procuré controlar mi ira y me volví hacia Joss con expresión más tranquila. Es tu amigo. No puedo esperar que ustedes, chicos, no hablen con él. Aún así, es incómodo. Debería habértelo dicho. Está bien, no nos hacemos caso. Me tragué el nudo en la garganta. No hay ninguna razón por la que no podamos disfrutar de la felicidad de nuestros amigos sin que ninguno de nosotros quiera clavar un tenedor en el otro. Solté y me tragué la copa entera de champán. Joss me miró un segundo. Muy bien, pues te dejaré con tus cavilaciones. Se había ido antes de que pudiera disculparme por mi locura. Maldición, murmuré. Encantador. Me giré hacia la mirada sonriente y de ojos desorbitados de Ellie. Hey, Els. Lo siento por mi lenguaje. Olvidé dejar mi amargura en la puerta y Joss ha recibido de rebote por eso. Ellie me hizo un gesto de desdén. Oh, a Joss no le importa. Sabe de qué se trata. Solo que ahora está en esa pequeña burbuja de felicidad, y eso desvía todo el sufrimiento. No tendría que haber desviado mi sufrimiento. Mi sufrimiento debería haberse quedado en la puerta junto con mi amargura. Ellie dio un paso hacia mí, con expresión conspiradora y aún así simpática. ¿Así que todavía sufres? Simplemente le parpadeé. Lo tomaré como un sí. Se escabulló sin decir ni una palabra más. Oh, Dios, murmuré entre dientes al darme cuenta de que estaba logrando alejar a mis amigos con mi actitud. Soy esa prima que huele a pis. Estuve más que agradecida, por tanto, cuando vi a mi padre caminando a través de la fiesta hacia mí. No obstante, en cuanto distinguí su semblante adusto, la gratitud fue enseguida sustituida por la preocupación. ¿Qué pasa?, pregunté a media voz cuando él me tomó suavemente por el codo. Tengo que hablar contigo, repuso con brusquedad. Desconcertada e inquieta, dejé que me condujera fuera de la sala y al piso de arriba. Para mi sorpresa, abrió la puerta de la habitación de Hannah y me hizo un gesto para que entrara delante de él. Entré, lanzándole una mirada inquisitiva al pasar, solo para detenerme en seco al ver a Nate de pie, de espaldas a mí. Me volví, con ojos como platos, para preguntar a mi padre, pero la puerta ya estaba cerrada detrás de mí. Boquiabierta, me volví para encontrarme a Nate mirándome ceñudo. «Tú no eres Cam», observó en voz baja. «¿Tú crees?», solté. «Nos han engañado. Mi padre me ha traído aquí engañada». Él levantó una ceja y una expresión divertida brilló en sus ojos oscuros. ¿Mika está metido en esto? ¿Cuándo se ha puesto de mi parte? Yo sabía con exactitud cuándo mi padre se había pasado al lado oscuro, y fue todo culpa mía, niña idiota. Antes de que te convirtieras en un idiota total, cometí el error de convencerlo de que eras un buen tipo. Por desgracia, lo que le conté parece haber invalidado el hecho de que dejas de ser un buen tipo cuando tus bajos están por medio. En lugar de sentirse ofendido, Nate rió. Recuerdo un tiempo, no hace mucho, en que te habrías ruborizado de pies a cabeza al decir eso. Recuerdo un tiempo en que pensaba que no había nadie como tú.
Eso acabó de golpe con la diversión. Por un momento nos miramos el uno al otro, en un silencio tenso, hasta que Nate negó con la cabeza con tristeza. Odio ser yo el que te ha hecho esto. La Liv de la que me enamoré es la mujer más amable, compasiva y comprensiva que jamás he conocido. Te he hecho perder eso. Aunque no creo que él pretendiera que fuera una puya, me dolió como si lo fuera, y no pude ocultar las lágrimas que me saltaron a los ojos. Sumergiéndome en la aplastante sensación en torno a mi garganta, me volví hacia la puerta. Oí el sonido de su movimiento rápido detrás de mí al abrir la puerta, y de repente noté su calor en mi espalda, y vi su mano sobre mi cabeza cerrando otra vez la puerta. Me quedé congelada cuando Nate se apretó contra mí, con su cuerpo tan dolorosamente familiar. Sé que crees que he renunciado, nena, susurró en mi oído, y yo cerré los ojos al notar su contacto. Pero no lo he hecho. Solo te he dado tiempo para que encuentres otra vez a esa Liv. Comprendí de repente que nunca pasaría página mientras Nate mantuviera esperanzas de reconciliación. Necesitaba que eso fuera un final, y, sin embargo, quería saborearlo una vez más. Así que giré en sus brazos, lo agarré de la nuca y tiré de él hacia mi boca. Había olvidado lo que su sabor podía hacerme. Estuve perdida por un momento, con una sensación de hundimiento. Nate me envolvió al instante con sus brazos y me apretó contra su cuerpo mientras me devolvía el beso, desesperado, un poco brusco. La humedad, calidez y profundidad de nuestro beso tuvo el efecto de una sustancia euforizante. De repente me encontré empujada contra la puerta, con las manos de Nate vagando por todo mi cuerpo, como si no supiera dónde quería tocarme primero. Cuando me agarró la parte de atrás de la pierna y me levantó en torno a él para poder presionarse contra mí, me recorrió una oleada de ansiedad. Gruñí y su agarre se hizo doloroso. Eso también fue bueno, porque ese ligero pellizco de dolor se abrió paso en mi conciencia y de alguna manera encontré las fuerzas para apartarme de él. Empujé fuerte contra su tórax, lo obligué a retroceder y me soltó. Le acaricié el cuello con ternura y pasé mi mano por su mandíbula antes de rozarle el labio inferior con el pulgar. Una vez que mi respiración empezó a calmarse, levanté la mirada de su boca y me encontré con el fuego de sus ojos. Las lágrimas habían vuelto, y Nate se convirtió en una imagen borrosa cuando susurré. Deja de esperar, Nate. Te perdono, ¿de acuerdo? Lo entiendo y no estoy enfadada contigo. La verdad es que no, porque no fue culpa tuya. Solo estoy enfadada por la situación a la que he llegado contigo. El entrecejo de Nate se arrugó con confusión. Liv, no, negó con la cabeza mientras sujetaba mi cintura de manera inquisitiva. Así que me expliqué. Quiero un amor como el que tenían mi padre y mi madre. Quiero lo que tienen Josh y Brayden, Jo y Cam, Ellie y Adam. Las lágrimas fluyeron con libertad antes de que pudiera detenerlas. Tú ya tuviste eso con Alana. Como si le hubiera atizado, Nate se apartó de mí. Esto puede sonar egoísta e infantil, pero es lo que siento. Quiero ser el amor de la vida de alguien. No puedo ser un segundo plato. Y desde luego no puedo ser tu segundo plato. Busqué detrás de mí y giré el pomo. Lo siento, Nate, de verdad, pero no puedo pasar el resto de mi vida amando a un hombre que no puede amarme del mismo modo. Abrí la puerta, tratando de no ver el dolor en sus ojos. Así que basta, por los dos, por favor. No le di la oportunidad de hablar, porque era una cobarde, y no quería oír cómo el dolor se trasladaba de sus ojos a su voz. Así que me fui, bajé las escaleras a toda prisa y salí de la casa antes de que nadie detuviera mi retirada. Más tarde, esa misma noche,
Dejé entrar a mi padre en mi apartamento y le lancé recriminaciones todo el tiempo. Su mirada resbaló por mi cara, reparó en mis ojos hinchados y mi nariz abotargada, y vi un destello de culpa brillar en ella. Pensaba que estaba haciendo algo bueno, dijo en voz baja, e inmediatamente me envolvió en un abrazo mastodóntico. Me aferré a él como si de ello dependiera mi vida. Mi padre daba buenos abrazos. Lo sé, repuse mientras lloriqueaba contra su tórax ancho. Me apretó con fuerza y me besó en lo alto de la cabeza. Nate no tenía buen aspecto al bajar. Me puse tensa y le apreté por detrás. Papá, no. Solo quiero asegurarme de que no te estás perdiendo algo bueno por terquedad. Suenas igual que él. A lo mejor tiene razón. Me eché atrás y miré la cara de mi padre con una calma que no estaba segura de sentir. No puede amarme de la forma que yo quiero que lo haga. Sería desastroso para ambos. La expresión de papá se suavizó. Pequeña, no le estás dando una oportunidad de demostrar que te equivocas. No sabes cómo habla de Alana. No lo sabes, susurré con ferocidad. Ante eso, papá no dijo nada más. Me dio un último apretón y entonces procedió a entretenerse en la cocina, preparando chocolate caliente y algo para picar. Se quedó hasta que me quedé dormida, y a la mañana siguiente me desperté metida a salvo en la cama. La almohada estaba empapada de lágrimas. Decidida a convencer a todos de que estaba bien, pasé los siguientes 10 días cumpliendo con las formalidades. Me levantaba, me vestía, iba a trabajar, sonreía cuando se suponía que tenía que hacerlo, reía cuando se requería, estaba seria cuando la seriedad era apropiada, y rogaba a Dios que mi simulación estuviera funcionando. La verdad era que me sentía tan perdida como siempre sin Nate, y estaba asustada y enfadada conmigo misma. Me aterrorizaba no ser capaz de encontrar nunca el camino a la persona que era antes. Me sentía como si hubiera perdido un miembro y no hubiera sido capaz de aceptarlo y de asumir lo diferente que sería mi vida a partir de entonces. En cierto modo, al simular lo contrario, no sentía tanto que era una cobarde que gimoteaba. Quizá las cosas habrían sido más fáciles si Nate hubiera renunciado como le había pedido. Pero insistía en llamar. No le hice caso, y tampoco hice caso de Jo, más o menos. Hablé por teléfono con ella, como hacía con todos mis amigos y mi familia, pero después de que me tendiera la trampa, y sabía que habían estado implicados todos en dejarme a solas con Nate ese día, no confiaba en que no fueran a intentarlo otra vez. Así pues, estaba evitando pasar tiempo con ellos. 4 días después de la fiesta, había doblado la esquina de Jamaica Lane y visto a Nate sentado en mi escalón, con la cabeza baja y mirando al suelo. Huí antes de que me viera y me fui a casa de mi padre, la única persona de la que tenía la seguridad de que no me iba a tender otra trampa. Bajo la simulación de indiferencia, sentía que mi rabia subía otra vez. ¿Por qué Nate no podía dejarme en paz sin más? Había oído lo que tenía que decirle, y no podía discutir eso. Por fortuna, el 7º día de evitarlo, Nate pareció entenderlo y dejó de llamar. Todo estuvo en calma durante unos días, mientras yo intentaba poner orden en mi cabeza. Me sepulté en trabajo haciendo horas extras, porque la biblioteca estaba repleta de estudiantes que preparaban los exámenes. Ben vino a la sección de reservas y charlamos amigablemente, pero no le conté que no había elegido a Nate. No se lo conté porque no elegir a Nate no significaba elegir a Ben. Me estaba eligiendo a mí. Y yo necesitaba algo de paz y tranquilidad, lejos de cualquier desengaño añadido. Cuando permanecía en el silencioso mostrador de información, ordenando el correo electrónico mientras no estaba ocupada,
Mi cerebro estaba decidido a no hacer caso de los pensamientos relacionados con Nate. Tenía toda una vida fuera de Nate. Concentrarme en eso debería ser pan comido. O eso pensaba. Olivia, ¿puedes hacerme un favor? Angus corrió hacia mí con una pila de carpetas en la mano. Lo que sea, dije con cierta vehemencia. Necesitaba una distracción. Él me lanzó una mirada de preocupación, pero no comentó nada. Hay un problemita en una de las salas accesibles. Sala 5. ¿Puedes ocuparte, por favor? Yo estoy a tope. Levantó las carpetas a modo de explicación. Arrugué la nariz. Otro problemita. Negué con la cabeza mientras rodeaba el mostrador de información. ¿Por qué no pueden aguantársela en los pantalones? Angus gruñó y pasó a mi lado. Preparándome, eché los hombros atrás y me apresuré por la escalera, pasando junto a la multitud atareada hasta que llegué al primer piso. Uno podría pensar que, en época de exámenes, estos chicos tendrían cosas más apremiantes en mente, pero, oh no, la intimidad siempre estaba sobre la mesa. Literalmente en este caso. Contuve la respiración, abrí la sala 5 y entré con decisión. Golpeé una pared invisible y mi cuerpo se tensó al ver a Nate apoyado en la mesa, con los brazos sobre el tórax y los tobillos cruzados con naturalidad. La puerta se cerró detrás de mí, y eso me sacó de mi estupor. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté mientras cerraba los puños a los costados. Angus me ha ayudado. Ese traidor. Oh, acabo de borrarlo de mi lista de Navidad. Me enfurecí. Los labios de Nate se curvaron. No seas tan drástica. He sido muy persuasivo. El pobre tipo no ha podido evitarlo. Oh, seguro. Angus probablemente se había fundido bajo la mirada cálida y chocolateada de Nate. Ahora, si no te importa, tienes que marcharte. Hice un gesto hacia la puerta, tratando de no temblar de manera visible. Me sentía como si no lo hubiera visto en 100 años, y no quería sentir ese cosquilleo de calor en el estómago solo por el hecho de estar en su presencia. No puedo. Antes tengo que explicarte algo. Se enderezó y, para mi absoluto asombro, empezó a quitarse la camiseta. ¿Qué estás haciendo? Solté, mientras alargaba el brazo para pararlo, hasta que mis ojos vieron su tatuaje. Mi corazón empezó a saltar, ruidosamente. Sin apartar nunca sus ojos de los míos, Nate tiró la camiseta en el escritorio. Hice el cambio en el tatuaje hace unas semanas. Lo que dijiste cuando rompimos me llegó, Liv. He tenido mucho tiempo para pensar, para procesarlo, para seguir adelante. Y esto. Hizo un gesto hacia el tatuaje. Quería hablar contigo de esto, de lo que significa, desde el día que me lo hice. La A estilizada en su tórax se había transformado en la palabra after. Después. Un nudo del tamaño de México se formó en mi garganta. Nate dio un paso hacia mí, con su mirada intensa, severa, y sus palabras eran graves y bruscas, con emoción cuando dijo: Antes de ti estuvo Alana. Eso no puedo cambiarlo, Liv, ni tampoco quiero. Ella fue mi primer amor. Fue una forma de amor más simple. Fue el amor de 2 niños. Buscó en mi rostro, tratando de calibrar en apariencia mi reacción a eso, pero yo estaba estupefacta. Nate continuó con calma. Siempre creí que mantenía la distancia con las mujeres porque sabía que nunca podría amar a alguien de la forma en que la amé. Me equivocaba. Mantenía la distancia porque tenía miedo de descubrir la clase de amor que tienen mis padres, y tenía miedo de lo que podría ocurrir si perdía esa clase de amor. Dio otro paso hacia mí, y con cada paso me iba dejando sin aliento. Nunca quise enamorarme de ti, pero lo hice. Lo sentí la primera noche que tuvimos intimidad.
Traté de alejarme entonces, porque nunca me había sentido perdido y al mismo tiempo tan completamente encontrado como me sentí esa noche, mirándote a los ojos al moverme dentro. Pensé que debería alejarme, pero no podía estar lejos de ti. Sonrió. Me volví completa y totalmente adicto desde que te probé por primera vez. Siento mucho habértelo hecho pasar mal. Siento haber sido egoísta. Siento haberte hecho dudar de lo que sabías que había entre nosotros desde el principio. Porque eso ha estado ahí desde que nos conocimos, Liv. Las lecciones de intimidad solo lo pusieron en primer plano. Desde que nos conocimos, he disfrutado de estar cerca de ti más que con nadie. Río con más ganas contigo. Me siento más yo mismo contigo. Confío en ti. Mi verdadero yo confía en ti. Cuando algo va mal o bien, o cuando oigo un chiste divertido o veo algo extraño, eres la primera persona con la que quiero hablarlo. Si alimentas eso con la mejor intimidad que he tenido en mi vida, no es de extrañar que estuviera perdido. Su voz se hizo más profunda cuando dio un último paso hacia mí. Te necesito todo el tiempo, Olivia. Las últimas semanas sin ti han sido una locura. Y a pesar de lo que puedas seguir pensando, te prometo que no ha habido nadie más. ¿Cómo podría haber alguien más? Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que él me sujetó la cara para limpiarme las lágrimas con el pulgar. Alana fue mi primer amor y nunca la olvidaré. Ella es parte de mí y siempre lo será. Pero sé que es hora de seguir adelante. Es hora de empezar y vivir el después. Tú eres eso para mí, Liv. Eres el amor de mi vida. Rompí a sollozar antes de que pudiera impedirlo, y Nate me sujetó. Inclinó su frente contra la mía y me frotó los brazos suavemente. Por favor, Liv, por favor, dime qué tengo que hacer para asegurarme de que me crees. Tragué saliva, tratando de calmar el dolor en mi cuerpo que estaban causando mis sollozos. Sorbí con una inhalación profunda. Bajé la mirada a su tórax y toqué con cuidado el nuevo tatuaje. Después, eché la cabeza atrás para ofrecerle una sonrisa llorosa. Ya lo has hecho. Los brazos de Nate se deslizaron en torno a mí, con la cabeza hundiéndose de manera que podía gruñir contra mis labios. Te quiero tanto. Mi corazón dio un vuelco y cerré los ojos de puro alivio. Yo también te quiero. Me besó, con fuerza, y me aferré a ese beso como si me fuera la vida. Tropezamos contra la mesa cuando nos besamos cada uno como si fuera nuestra última oportunidad. Nate me hizo girar con él y me subió a la mesa sin romper nuestra conexión, y de inmediato envolví mis piernas en torno a él, instándolo a acercarse más. Mis manos presionaron más profundamente en los músculos de su espalda cuando él me agarró por las caderas. Un ruidoso estallido de risa procedente del exterior logró abrirse camino entre nosotros, y me eché atrás, negando con la cabeza con aturdimiento. No podemos, dije sin respiración. Aquí no. ¿Sabes cuántos estudiantes han hecho cosas como esta en esta mesa? Sus ojos brillaron de ansia. Nate parecía un poco desconcertado al principio, mientras desplazaba su mirada entre yo y la mesa. Finalmente levantó la cabeza con una expresión esperanzada. Mi casa está a 5 minutos a pie desde aquí. La sorpresa me atravesó y sonreí con lentitud. Nunca he visto tu casa. La ternura suavizó la expresión de Nate cuando me puso un mechón de pelo detrás de la oreja. La verdad es que me gustaría que la vieras ahora, nena. Me mordí el labio pensando en ello. No me lo pensé mucho. Angus me debe un poco de tiempo libre. Estoy segura de que no le importará que me tome medio día. Notaba la mano de Nate caliente y fuerte en la mía, y como sus pasos estaban devorando el asfalto, no me quedó otra elección que apresurarme con él o que me arrancara el brazo.
Después de que Angus sonriera de manera cómplice ante mi petición de mediodía libre, y enseguida me lo concediera, Nate me tomó de la mano y salió a toda prisa de la biblioteca, sin decir ni una palabra. Tiró de mí a lo largo del parque de The Meadows y hasta Marchmont. En ese momento me estaba arrastrando por la escalera de su edificio a velocidad de vértigo. En el segundo piso, sin soltarme de la mano, podría añadir, Nate sacó las llaves del bolsillo, abrió la puerta negra brillante con una mano y me arrastró dentro. Antes de poder asimilar nada, Nate estaba bloqueando mi visión, cerrando la puerta de golpe por encima de mi hombro, un segundo antes de aplastar su boca en mi boca y empujarme contra la pared. Yo me encendí enseguida. Salivé con la sensación de su barba rasposa contra mi mejilla, con su boca provocando la mía, su pelo suave cayendo sobre mis dedos cuando lo hacía en un esfuerzo de fundirme con él. Nate se echó atrás para quitarse la camiseta y buscar la mía. Yo levanté los brazos amablemente, y Nate enseguida me desembarazó de mi camiseta. «Te he echado de menos», dije sin respiración, cuando la emoción recorrió todo mi cuerpo. Mis palabras hicieron que Nate levantara la cabeza. «Casi me quedé de piedra», dijo de repente Nate, con su voz quebrándose de anticipación. «La primera vez que me pediste que te enseñara, cuando me pediste que te lo hiciera». Gruñó y dejó caer la cabeza contra la parte interior de mi cuello. Me hizo falta hasta el último gramo de fuerza de voluntad que tenía para no agarrarte la mano, subirte a tu apartamento y hacértelo hasta que los dos acabáramos de agotamiento. ¿En serio?, pregunté sin respiración, deslizando mis manos por su espalda para agarrar sus caderas y acercarlo más. «En serio». Levantó la cabeza para mirarme a los ojos, y casi acabé con la expresión de su rostro. Nate me necesitaba. Quiero decir que me necesitaba en serio. Me necesitaba mucho. Fue la excusa que había estado esperando 9 meses. Ambos estábamos sin respiración. Levanté la cabeza y lo besé. Lo besé con cada gramo de amor que tenía en mí. Me eché atrás y ambos suspiramos un poco cuando le sujeté la cara y dejé caer hasta la última defensa que tenía. Mi alma estaba en mis ojos y supe el momento en que Nate la percibió, porque su agarre en mi cintura se fortaleció. «Nadie», susurré, con mis labios temblando de emoción, «me ha hecho sentir nunca la persona que quería ser hasta que llegaste tú. Me haces sentir hermosa, Nate, hasta el final. Nadie más me ha dado nunca eso, nadie». «Me alegro», murmuró contra mi boca. «No solo porque mereces sentirte así, sino porque te hace mía». «Nate». Temblé ante el ronroneo posesivo en su voz. «Vas a gritar eso por mí esta noche». Rozó sus labios con dulzura sobre mi boca mientras sus dedos se ocupaban de la cremallera de mis pantalones. «Vas a gritar que eres mía». Su mano se deslizó dentro. Yo me arqueé ante el contacto, inspirando con fuerza. «Ven dentro», rogué. «He echado de menos que estés dentro». «Estoy dentro», me respondió provocándome. Gruñí ante la plenitud, pero a pesar de eso no era suficiente. «No, la quiero dentro, y la quiero hasta el fondo, Nate». Aplastó mi boca con la suya, con un beso tan descontrolado como sus movimientos, cuando bajó los pantalones y cayeron al suelo. Nos separamos solo lo justo para que me quitara los zapatos y me despojara de los pantalones y los interiores. Sentí que me invadía una onda indecente de emoción ante la reacción de Nate al verme sin prendas y temblando de anticipación contra la pared de su casa. «Maldita sea». Se detuvo, con las manos en la cremallera de sus tejanos y devorándome con los ojos. «¿Sabes lo demencialmente sexy que estás?».
Su expresión me calentó hasta el punto de la combustión, así que basta con decir que ya tenía suficiente de que me mirara. Quería que me tomara. Nate, date prisa. Sus ojos ardientes me devoraron y se desabrochó poco a poco los tejanos mientras su tórax subía y bajaba con rapidez. Dilo otra vez. Dilo ahí de pie, esperándome. El torrente de timidez que sentía bajo su examen quedó hecho añicos por lo emocionada que estaba. ¿Que diga qué? Sonrió seductor. Lo sabes, nena. Sucio. A Nate le gustaba sucio. ¿A quién estaba engañando? A los dos nos gustaba sucio, con los omóplatos presionados contra la pared, mi tórax suspirando sin aliento. Separé un poco los pies, y eso hizo que la nariz de Nate se ensanchara. Quiero que me tomes contra la pared hasta que no podamos respirar. Apenas tuve la oportunidad de ver la forma en que sus abdominales inferiores saltaron con mis palabras antes de que se me echara encima. Sus besos eran dolorosos cuando se abalanzó sobre mí, bajándose los tejanos para liberarse. Segundos antes de que rodeara mis piernas con sus manos, me subiera por la pared e inclinara mi cuerpo en el ángulo adecuado. Se clavó dentro, duro, profundo. Ambos gritamos. Extendí mis brazos en torno a sus hombros, mis piernas en torno a su cintura, aferrándome como si me fuera la vida en ello, mientras se empujaba dentro. «Estás empapada», dijo con una respiración áspera. «Estás empapada por mí, nena. Sé lo tibia y mojada que estás». «Solo por ti», le prometí con una respiración, y eso le hizo empujar más fuerte, más deprisa. Grité a Dios y a los cielos cuando la fricción deliciosa y brusca creó rápidamente la presión adecuada en mi interior. Y entonces, de repente, me estaba moviendo en el aire cayendo contra Nate cuando él nos llevó al suelo. Con él dentro, dimos la vuelta y yo quedé con la espalda en el suelo. Levantó más mi pierna derecha y empujó mi pierna izquierda con suavidad. Sus ojos quemaron los míos cuando se movió en esta nueva posición que le permitía empujar más a fondo. La presión en mí creció y creció. «¡Nate!», grité, incapaz de moverme contra él porque me sujetaba muy fuerte. Eso solo hizo que la tensión se enroscara, con mi liberación acercándose. «Eso es», dijo sin respiración, sin apartar sus ojos de los míos. «Déjame llevarte ahí, nena». «Estoy llegando». Rasqué con mis uñas su suelo de madera noble. «Ya llego». Entonces, de repente, sus movimientos se hicieron más lentos y la presión se estabilizó. «¡No!», dije con frenesí mientras alargaba los brazos hacia él. «No pares». Sus ojos me iluminaron. «Di que eres mía». «¿Qué?». «Di que eres mía». ¿Qué rayos estaba haciendo? «Nate, no pares, estoy muy cerca». Describió círculos contra mí, provocándome. «Di que eres mía». «Por supuesto que soy tuya», solté. «Ahora tómame hasta que reviente». Nate sonrió de manera fugaz y se apresuró a fundirse bajo su propia necesidad creciente, cuando empezó otra vez a empujar, con sus movimientos ganando velocidad, mientras mi respiración se entrecortaba. «¡Oh, Dios!». Aplasté las palmas contra el suelo. «¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Nate!». La presión estalló, y la liberación que provocó fue tan épica que mis ojos llegaron a la nuca. La parte inferior de mi cuerpo tembló contra los movimientos de Nate, con mis músculos internos aferrándose con fuerza en torno a él. Nate acabó lanzando un grito en lugar de su habitual gruñido. Sus caderas temblaron en espasmos contra mí cuando la liberación lo recorrió, lanzando pequeñas réplicas en mi cuerpo. Se apoyó en las palmas de las manos para sostenerse encima de mí, con los ojos bien abiertos cuando nos miramos el uno al otro
con un asombro bendito. No me cabía ninguna duda. Había sido el mejor encuentro de mi vida. Nate me soltó las piernas con cuidado, cayó al suelo a mi lado y nos quedamos con las cabezas juntas, respirando con fuerza, pegajosos de sudor, con la vista puesta en el techo blanco. Bueno, dijo Nate una vez que tuvo su respiración bajo control. Esta es mi casa. Me gusta la pared, dije sonriendo. Y es un buen techo. Volvimos las cabezas para mirarnos el uno al otro e instantáneamente nos echamos a reír. Yo todavía estaba riendo cuando Nate se dejó caer encima de mí y pasó las manos por mi cabello mientras yo posaba las mías en su espalda. ¿Quieres ver el resto? Simulé reflexionar un momento y entonces pregunté, ¿tienes un cabezal de listones? Su sonrisa de respuesta fue lenta y perversa. ¿Me estás pidiendo que te ate? Asentí con la cabeza. De todas las maneras posibles. La expresión de Nate se suavizó en una ternura absoluta y se inclinó para darme un dulce beso en la boca. Eso, susurró. Sin duda puedo hacerlo. Era una cálida tarde de primavera, con una brisa ligera susurrando sobre mis brazos mientras caminaba hacia el Club 39 con mis tacones. Dos chicos pasaron a mi lado y sentí sus ojos recorriéndome. Al mirarlos por el rabillo del ojo, los encontré contemplando mis piernas con admiración. Meses atrás, habría estado convencida de que solo estaban mirando divertidos a la gordita que se atrevía a ponerse un vestido. Sabía que ya no era cierto. Yo tenía buenas piernas. Las estaba exhibiendo. Pero no para esos tipos. No, mis piernas se exhibían para Nate Sawyer, y solo para él. Estoy contenta de ti, caramelito. Me sonreí a mí misma. Sí, creo que mi madre estaría realmente contenta de mí. Mis tacones acababan de llegar al final de la cola para entrar al Club 39 cuando sonó mi móvil. Lo saqué del bolso negro con el cierre de rubí que hacía juego con el vestido rojo escarlata que llevaba, y vi el nombre de mi padre. Respondí al instante. «¡Hey, pequeña! Dee y yo estábamos pensando si a ti y a Nate les apetecería pasarse por el apartamento a tomar una cerveza». «Me encantaría, papá, pero ¿qué tal mañana por la noche? Estoy con Nate y el grupo tomando algo». «No hay problema, me parece bien. ¿Está Nate ahí?» Quería preguntarle si ha hablado con su amigo periodista respecto a hacer un artículo sobre el negocio. Sonreí, mirando mis zapatos de ante, de color rojo oscuro. Eran alucinantes. Había elegido mi vestido con cuidado para Nate. Nate, al que oficialmente solo estaba viendo desde hacía una semana, y mi padre ya le estaba pidiendo favores. «Lo veré dentro. Puedes preguntárselo mañana». «De acuerdo, cariño». Se quedó un momento en silencio y yo seguía avanzando en la cola, ahora bajando la escalera al bar del sótano. «Entonces, ¿las cosas van bien?» «Las cosas van genial». «Me alegro por ti. Tu madre se habría alegrado mucho». Las lágrimas me quemaron detrás de los ojos. Estaba pensando exactamente lo mismo. «Bueno». La voz de mi padre sonó ronca de repente, por lo que supe que se había emocionado conmigo. «Hasta luego. Pásalo bien». «Adiós, papá». Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba respirando con libertad, aunque una vez había reconocido ante Nate el temor de que de alguna manera, quizá en el fondo, estuviera albergando cierta clase de resentimiento hacia mi madre. Ya sabía que no era cierto. Creo que lo que de verdad temía era decepcionarla de algún modo, y por fin sabía que la única forma que tenía de decepcionar a mi madre era no siendo feliz. Es asombroso el alivio que ser feliz proporciona a una persona. Los fragmentos de mi vida encajaban bien. Tenía un trabajo que me gustaba, amigos a los que adoraba, una familia improvisada sin la que no podía pasar,
Finalmente me gustaba de pies a cabeza y estaba enamorada de un hombre guapísimo que me amaba igual que yo a él. Algo que Nate había demostrado toda la semana. Gran parte de esa prueba de amor había sido de carácter físico, y juro por Dios que perdí más de 2 kilos con toda la actividad. No me quejaba. El vigilante de la puerta del Club 39 me sonrió de forma lobuna y levantó la barbilla cuando yo pasé a su lado con una sonrisa secreta. Mi sonrisa secreta no era para él, era para Nate. Después de que Angus me hubiera pedido que me quedara a trabajar hasta un poco más tarde esa noche, había llamado a Nate para decirle que nos viéramos en el bar en lugar de que pasara a recogerme. Eso significaba que tenía que hacer una entrada para él, pero también asegurarme de que salíamos de verdad, en lugar de distraernos el uno con el otro en el dormitorio. Era importante que saliéramos esa noche, porque era la primera noche que pasábamos como pareja con nuestro grupo. A pesar de no poder beber, incluso Joss iba a venir. ¿Vienes? Le había preguntado sorprendida cuando ella me había llamado para confirmar la hora. Maldición, sí. Nate Sawyer entrando en vereda. Sí, desde luego. Es algo que no me quiero perder. Yo no lo he hecho entrar en vereda, argumenté. Olivia ha estado agarrándose a todo lo que se mueve desde que lo conozco. Quería que una mujer lo llevara al redil desde la noche que lo conocí. Nada en este mundo me impediría verlo babear por ti. Yo me había reído y no había querido decepcionarla, diciéndole que Nate no era de los que babean. Cuando entré en el bar, me concentré en mis amigos sentados en torno a una mesa y empecé a caminar hacia ellos, con mi corazón ganando velocidad al ver a Nate riendo de algo que Cam le estaba contando. Como si me hubiera presentido, Nate se volvió con lentitud, y al comerme con los ojos, tenía la expresión más próxima a babear que le había visto. Se levantó cuando me acerqué, rodeando la mesa hacia mí. Mi sonrisa de bienvenida se perdió de repente en su beso intenso, cuando su brazo fuerte me envolvió la cintura y tiró de mí hacia su cuerpo. Yo le devolví el beso, con mis dedos curvándose un tanto en el pelo de su nuca. Cuando nuestros labios se despegaron finalmente, levanté las cejas. Eso es un buen recibimiento. Los ojos caídos de Nate bajaron a mi boca. Eso es un buen vestido. Tu color favorito. En mi persona favorita. Sonreí y le di otro beso rápido. ¿Deberíamos sentarnos antes de montar una escena? O simplemente podríamos volver a tu casa, sugirió, mientras me acariciaba la cadera. Aunque me estremecí solo de pensarlo, presioné una mano contra su tórax y me eché atrás. Creo que podemos permitirnos tomarnos un pequeño descanso del dormitorio durante unas horas para pasar un rato con nuestros amigos. 1 hora. 3. 1:30. Sonreí y me encogí de hombros. De acuerdo. 2. 2 horas. Me dio otro beso rápido y me soltó la cintura solo para tomarme la mano. Cuando me llevó a compartir su asiento con él, sentí que los ojos de todos mis amigos me quemaban. Después de tomar asiento, miré a Ellie, Jo, Joss, Brayden, Adam y Cam, y tuve que morderme el labio para contener la risa. Estaban mirando a Nate como si no lo hubieran visto nunca antes. ¡Es el milagro del sátiro! Joss suspiró, con los ojos como platos. Reí y di un empujoncito con el hombro a Nate cuando él la miró. «¿En serio?» Ellie sonrió. No podía creerlo hasta que lo he visto con mis propios ojos. Nate ama a Olivia. La mirada de Nate se tornó más oscura, pero las chicas no parecieron notarlo. Lo sabía, se burló Jo. Sabía que le gustaba desde el principio. Me alegro de que al final haya encontrado la horma de su zapato, rió Joss. Ha pasado por muchas mujeres para llegar a ella, añadió Ellie. Venía de lejos. Chicos, masculló Nate,
controlen a sus mujeres. Mientras Brayden, Cam y Adam reían, disfrutando del malestar de Nate, yo intenté contener mi diversión. Era muy difícil para mí, pero era divertido ver a alguien tan relajado como Nate enfadarse por las burlas. Cuando Joss abrió la boca, obviamente preparada para seguir provocando, Nate la cortó con una mirada quitavidas. Liv no necesita más recordatorios de mi colorido pasado con las mujeres, así que, ¿pueden callarse y hablar de otra cosa, por favor? El grupo compartió miradas de alegría, pero todos se ciñeron a la petición de Nate y empezamos a discutir de renovaciones que Joss y Brayden estaban haciendo en la antigua habitación de Ellie en su apartamento. Estaban convirtiéndola en una habitación infantil, y una vez que supieran el género del bebé, Jo, papá y Dee iban a ayudar con la decoración. Voy a pedir otra ronda. Nate se volvió hacia mí. ¿Quieres venir a la barra conmigo? Le dije que sí, todavía tomándole la mano al pasar a través de la multitud hacia la barra. Mientras esperábamos, me incliné hacia él y le apreté la mano. Cielo, sabes que no me importan tus ligues pasados, ¿verdad? Un músculo se tensó en la mandíbula de Nate al mirarme. No necesito que la gente te lo recuerde. ¿Por qué te importa tanto? Parecía genuinamente sorprendido por mi pregunta, como si debería ser obvio. Tardé semanas en convencerte de que lo que sentía por ti era real, Liv. No necesito que mi pasado se interponga otra vez. Vaya, ¿Nate estaba preocupado por perderme? Me arrimé a él y negué ligeramente con la cabeza. Nate, esas mujeres no significaban nada para ti. Nunca me han preocupado. ¿Estás segura? Estoy segura. Toda esa incertidumbre era por Alana, pero ha terminado, ¿de acuerdo? Te amo y estoy aquí contigo. No voy a ir a ninguna parte. Sus ojos se oscurecieron de ansiedad y algo más que no había visto antes. ¿Prometido? Preguntó. Sentí que la preocupación me inundaba al darme cuenta de que nuestra separación había despertado en Nate más problemas de lo que pensaba. De repente, se me ocurrió que había pasado la última semana permitiéndole que alejara cualquier incertidumbre que yo pudiera albergar sobre la profundidad de su amor hacia mí, cuando debería haber trabajado igual para demostrarle que ahora que sabía que me amaba, no iba a dejar que nada más se interpusiera entre nosotros. Me puse de puntillas y froté una vez mis labios sobre su oreja. Volvamos a mi casa ahora. Nate se echó atrás con ojos inquisitivos. Tengo que hacer una promesa, respondí con una sonrisa picante. La comprensión destelló en sus pupilas, y al cabo de un instante estábamos dirigiéndonos a la salida. Mandé un mensaje a Jo para que supiera que nos íbamos, y Nate y yo nos apresuramos por la calle en silencio hasta que llegamos a Jamaica Lane. En mi cama, donde todo había empezado, amé lentamente a Nate, y le prometí con cada centímetro de mí que él, después que habíamos encontrado juntos, bueno, era para siempre. De verdad aprecio que me acompañen. Ellie sonrió con agradecimiento al poner una bandeja con bebidas y snacks entre todas las cajas. Adam no soporta el desorden ni los espacios caóticos, así que le prometí que ordenaría y dejaría lista la casa antes de que nos mudáramos. Yo estaba de pie, con un adorno envuelto en papel de periódico en la mano, mientras Joss y Jo hurgaban en cajas. ¿Puedes dejar de darnos las gracias? La tranquilicé. Estamos contentas de ayudar. Tu plato de la balanza pesaba mucho. Casa nueva, trabajo nuevo, planes de boda. Torcí el gesto y dejé el adorno para tomar una copa. ¿Te he dicho últimamente que estás loca? Habían pasado unas semanas desde nuestra salida nocturna con el grupo, y Ellie y Adam
Al fin tenían las llaves de su casa nueva en Scotland Street. Además de la tensión de la mudanza, estaban avanzando en sus planes de boda. Solo faltaban 9 meses para el enlace. Ellie rió. Bueno, pensaba que podría contar con la ayuda de cierta persona, pero resulta que se fue y la dejó preñada a mi hermano mayor sobreprotector, quien, podría añadir, apenas la deja salir de casa para que me ayude a vaciar cajas. Joss la miró. Sí, me he quedado preñada a propósito para no tener que ayudarte levantando peso o eligiendo ramos. Hablando de levantar peso, dijo Jo, ¿dónde está Cole? Miré hacia la parte delantera de la casa. Creo que ha salido. ¿Quieres que lo traiga? Sí, dijo ella con un suspiro. Sobórnalo con comida si hace falta. No has de obligarlo a ayudar. Ellie sonrió con compasión hacia el adolescente. ¿Por qué? Hannah apareció de repente en el umbral, con los brazos en torno a una caja. Me has hecho ayudar. Si yo no puedo librarme, Cole tampoco. Iré a buscarlo, susurré mientras me abría paso por la enorme sala de estar hacia el amplio pasillo. Las 2 hojas de la puerta estaban abiertas contra la pared para darnos un mejor acceso a la casa, y al acercarme a ellas oí la voz de Cole, seguida por una voz femenina más suave. Caminé más despacio y me acerqué en silencio a la entrada. Mis pupilas se ensancharon al ver a Cole de pie en el primer escalón de la entrada, junto a una pelirroja bajita. No es que la visión de él hablando con una chica fuera sorprendente. Se trataba de su lenguaje corporal. Se inclinó sobre ella, casi de forma protectora, y la forma en que estaba sonriendo en la cara de la muchacha. Ella rió por lo que Cole estaba murmurándole, y me mordí el labio al ver la expresión brillante que apareció en los ojos de él. Continuaron hablando en voces susurradas, de manera íntima, y decidí que definitivamente no iba a molestarlos. Con pasos silenciosos volví al salón. Jo levantó la mirada de su caja de embalaje. ¿Dónde está? Sonreí. Está coqueteando con una guapa pelirroja. No pienso interrumpir eso. Sus cejas llegaron al nacimiento del pelo. ¿En serio? En serio. Y, por cómo van las cosas, yo en tu lugar esperaría que una chica empiece a visitar tu apartamento. Hannah rió. Genial. Ahora tengo munición. Ellie le dio un empujoncito. Sé amable. ¿Por qué? Él siempre se ha burlado de mí. Ahora por fin tengo algo con lo que molestarlo. Negamos con la cabeza y seguimos desembalando. 20 minutos después, Cole entró, con un ceño oscuro estropeando su bonita cara. La preocupación arrugó la frente de Jo. «¡Hey, niño! ¿Estás bien?» Cole refunfuñó y se acercó a una caja. Compartí una mirada con su hermana antes de reunir el valor para preguntar. «¿Qué ha pasado con la chica, la pelirroja?» Cole se movió como si le hubieran tirado. Sin mirarme murmuró. «Tenía que irse». «Bueno, ¿al menos te ha dado el número?» Levantó la cabeza y sus ojos verdes quemaron los míos con furia. «¿Tú qué crees?» Y dicho eso se largó, sin hacer caso de los gritos de Jo, que le pedía que se disculpara por su grosería. «Déjalo», negué con la cabeza. «Déjalo estar». Antes de que Jo pudiera responder, sonó mi móvil y ver la cara de Nate en la pantalla aligeró mi humor. He de contestar. Me dirigí hacia la cocina vacía mientras respondía. «Hola, Nate». «Hola». Su voz grave y cálida me calmó. ¿Has terminado en casa de Ellie? Por desgracia, no. Estaré unas horas más. Bueno, Cam y yo saldremos un rato, pues. Mira, estaría bien que pasaras por la casa y recogieras a Cole. Nate resopló. ¿Está aburrido? Inquieto. Creo que ha pasado algo, con una chica, así que obviamente no quiere hablar con nosotras de eso. Ahora iremos.
Mi estómago se fundió. Vas a echar un buen encuentro esta noche. Rió con suavidad. ¿No he hecho un encuentro cada noche? Sí, pero esta noche haré todo lo que quieras. ¿Todo? Gruñó. Absolutamente todo. Recuérdame que sea un buen chico más a menudo si esa es la recompensa. Sonreí de forma un poco tonta y me apoyé en la pared, con mi cuerpo maleable del todo solo de pensar en él. De acuerdo, pero no seas demasiado bueno. Me gusta cuando eres malo. ¿De verdad la gente habla así? La voz de Hannah me devolvió a la realidad, y salté de la pared para verla mostrándome una amplia sonrisa de provocación. Se me subieron los colores y oí a Nate riendo en el otro lado de la línea. No es gracioso, le solté. Oh, desde luego que es divertido, dijo con una sonrisa. Te veo pronto. Colgamos y miré a Hannah. ¿Podrías haberme avisado de que estabas ahí? Sus ojos centellaron sin piedad. Podría, pero entonces no habría oído su deliciosa conversación. La miré entrecerrando los ojos mientras me ponía en marcha y pasaba a su lado. Un día, Hannah Nichols, vas a encontrar a un chico que te ponga tan mal que termines haciendo y diciendo cosas que nunca habrías imaginado. Y entonces, ¿quién se reirá? La bonita sonrisa de Hannah se ensanchó. Con suerte, todos nos reiremos. Tienes una buena respuesta para todo, ¿no? Me gusta pensar eso. Riendo, puse mi brazo sobre sus hombros y la atraje hacia mí. Vamos, tenemos una casa que ordenar. 18 meses después. Miré la puerta del cuarto de baño, pensando en lo que había dejado allí. De acuerdo. Tenía que decírselo a Nate. Al cabo de un momento, suspiré profundamente. Lo miré a él, a la película que él estaba viendo, otra vez a él. Allá va. ¿Qué estás viendo? Era una cobarde. Nate me miró. La misma película que llevo viendo hace media hora. ¿Estás bien? Díselo. Me encogí de hombros. Estoy reventada, lo siento. Nate pareció aceptar mis excusas y se volvió hacia la película. Nos sentamos a verla en silencio cordial. Bueno, él miraba. Yo me cocinaba por dentro. Hacía poco más de un año, Nate había renunciado a su apartamento en Marchmont para trasladarse a mi pequeño apartamento en Jamaica Lane. Ese día, después de que me enseñara el tatuaje que le había pedido a Cole que le dibujara, lo habíamos superado todo juntos. Mi padre, Jo, Cam y los padres de Nate se alegraron particularmente por nosotros. Llegaría hasta el extremo de decir que Nathan y Sylvie me estaban agradecidos, pero no eran ellos los que deberían estarlo. Aunque no era perfecto, ¿pero quién lo es? Nate se había esforzado al máximo para asegurarme que estaba completa y profundamente enamorado de mí. No tenía que intentarlo tanto. Cuando dije que el tatuaje y lo que había dicho bastaban, hablaba en serio. A partir de ese momento, las cosas entre nosotros volvieron a su patrón habitual y hermoso. Eso incluía que Nate pasara mucho tiempo en mi apartamento. Creo que si los dos no hubiéramos estado asustados de presionar demasiado al otro, Nate se habría mudado conmigo enseguida. Pero no abordamos el tema hasta que llevábamos 6 meses de relación. Ese paso no solo nos hizo felices a nosotros, hizo extraordinariamente felices a nuestros padres. Por mi insistencia, y también por el susto del ataque al corazón, Nate y yo visitábamos a sus padres en Longniddry tanto como nos era posible. Íbamos al menos una vez al mes para pasar la noche con ellos. Nathan y Sylvie pensaban que yo había caído del cielo. En cuanto a mi padre, bueno, él siempre sería sobreprotector, pero se había calmado desde que Nate había ido a vivir conmigo, sobre todo porque Nate
había dejado claro que sentía que a partir de ese momento su trabajo era ser sobreprotector conmigo. Y vaya si hacía bien el trabajo. Ni siquiera iba a simular que me molestaba. Yo era una mujer independiente, capaz y fuerte. Pero, Dios, me encantaba que Nate se pusiera todo protector y posesivo, porque eso solía ir seguido de una sesión de intimidad. Sesiones de intimidad que nos habían conducido a la situación presente. Estaba mirando sin pensar su atractivo perfil, con la luz de la pantalla destellando sobre sus facciones, mientras él miraba una fuga de prisión. ¿Qué preferirías?, preguntó de repente. ¿Vivir en una prisión de máxima seguridad o en Parque Jurásico? Incliné la cabeza a un lado y sopesé su pregunta. ¿Tengo una posición social en esa prisión? No, eres un tipo medio. Suspiré de manera histriónica, como si me pesara la decisión. Entonces supongo que me quedaría en Parque Jurásico. Nate sonrió a la tele. ¿Por qué? Bueno, tendría aire fresco de forma constante, para empezar. Y también, si he de ser la presa de alguien, prefiero ser la presa de un animal que actúa siguiendo su instinto que víctima de la psicopatía. La risa de Nate llenó nuestro apartamento y mi cuerpo con su sonoridad cálida. Buena respuesta, nena, como siempre. ¿Tú? Se encogió de hombros con naturalidad. Si tú estás en Parque Jurásico, yo estoy en Parque Jurásico. Habían momentos como ese en que lo que sentía por él me abrumaba por completo. Te quiero tanto, lo sabes, ¿verdad? Giró su cabeza en el sofá, con expresión adorable. Yo también te quiero, nena. Nos sonreímos el uno al otro y nos volvimos hacia la película. El momento de satisfacción perfecto lo rompió la burla silenciosa del objeto en el cuarto de baño. Tragué con fuerza. Bueno, ¿qué preferirías? ¿Un apartamento de 2 habitaciones en Newtown o uno de 3 en una zona menos céntrica? Los ojos de Nate se encendieron confusos ante mi pregunta inesperada. ¿Por qué hemos de elegir? Nos encanta este sitio. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y podría jurar que él iba a ver mi pulso palpitando en el cuello. De acuerdo. Tomé una respiración temblorosa. Seré más clara. ¿Qué preferirías, un niño o una niña? Todo su cuerpo se bloqueó, congelado. ¿Nate? Poco a poco se volvió hacia mí, con los ojos enormes planteando la pregunta en silencio. Me mordí el labio y asentí. Tras mi confirmación, la sonrisa más preciosa estalló en el rostro de Nate. El alivio y la emoción me inundaron. No sabía por qué había estado tan preocupada. Él había dejado claro en el pasado que era eso lo que quería para nosotros. Repté por el sofá hasta quedar sobre él. Sus ojos oscuros y anonadados perforaron los míos al tiempo que me envolvía con sus brazos. ¿Estás embarazada? Bajé la cabeza y susurré en sus labios. Felicidades, papá. Su risa llenó nuestro apartamento y mis risitas de alivio se mezclaron con ella mientras él me abrazaba con fuerza y me levantaba con él del sofá para encaminarse con pasos rápidos y decididos al dormitorio. Normalmente, cuando Nate estaba con ganas de celebración, me lanzaba a la cama y me seguía, pero ese día reí para mis adentros cuando me depositó con cuidado en ella como si fuera frágil. Le sonreí en el rostro y le pregunté en voz baja, ¿te estás poniendo delicado conmigo? Tienes a nuestro hijo dentro. Ahora tengo que vigilar lo que hago. Espero que no lo hagas cuando se trata de intimidad. Me estiré hacia los botones de sus tejanos. Nate se quedó quieto, con las manos a ambos lados de mi cabeza. Mi corazón se detuvo ante la repentina seriedad de su expresión. ¿Qué pasa? Tenía un plan.
me contó con voz grave. Iba a esperar hasta nuestro segundo aniversario para invitarte a Arizona a visitar a tus viejos amigos y la tumba de tu madre. Tú le hablarías de nosotros y después yo te pediría la mano. Un dolor hermoso se instaló en mi cuerpo. Nate. Pero con el bebé. ¿Quizá deberíamos comprometernos ahora? Sonreí, una sonrisa enorme. De acuerdo. Su frente se aclaró. ¿De acuerdo es sí? Reí. Sí. Y entonces frunció el ceño otra vez. Maldición. No ha sido la forma más hermosa de declararse. Suavicé su ceño con las yemas de mis dedos. A mí me ha parecido romántico, le prometí. Me sonrió y presionó con la mano en mi estómago. No es aquí donde esperaba estar. Yo tampoco, susurré. Pero estoy muy contento de que alguien ahí afuera estuviera pensando que es donde merezco estar. Le pasé los dedos por el pelo y tiré suavemente de su cabeza hacia abajo, para acercar sus labios a los míos. Por nuestro, después, cariño. Nate presionó su boca con fuerza contra la mía y extendió sus brazos en torno a mí, apretándome contra él para mostrarme su aceptación absoluta. Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video.